Cuando pensamos en los Alpes, imaginamos paisajes nevados, lagos cristalinos y picos imponentes que parecen tocar el cielo. Pero detrás de esa postal perfecta se esconde un ecosistema extremo, donde la supervivencia exige resistencia, precisión y fuerza. En estas montañas que atraviesan países como Suiza, Francia y Italia, el frío no perdona errores y cada invierno es una prueba de adaptación. Aquí no hay sabanas abiertas ni selvas densas. Hay pendientes verticales, avalanchas, temperaturas bajo cero y escasez. Suscríbete a Misterio de lo Salvaje, dale like y comparte este video con alguien que quiera descubrir el lado más implacable de Europa. El lobo gris alpino, el regreso del cazador silencioso. Durante décadas, los Alpes parecían haber perdido a uno de sus depredadores más emblemáticos. Pero la montaña nunca olvida del todo a sus verdaderos cazadores. El lobo gris ha regresado a las regiones alpinas de países como Italia y Francia, restableciendo su papel en uno de los ecosistemas más duros de Europa. En un entorno donde el invierno puede cubrir todo con nieve profunda durante meses y las temperaturas caen por debajo de cero, sobrevivir ya es un desafío. Cazar en esas condiciones es otro nivel de exigencia. El lobo no es el más grande de los depredadores europeos, pero su verdadera fuerza está en la organización social. Vive en manadas estructuradas, con jerarquías claras y cooperación precisa. En los Alpes, donde el terreno es empinado y el oxígeno escasea en altitudes elevadas, la estrategia es fundamental. Su momento más salvaje comienza en la nieve. Una manada detecta a un ciervo debilitado por el frío. No corren sin plan. Se distribuyen a lo largo de la pendiente. Uno presiona desde atrás, otro corta rutas de escape. Aprovechan el terreno inclinado para desgastar a la presa más rápido. La persecución puede extenderse por kilómetros en terreno irregular. El lobo está diseñado para resistencia, no solo para velocidad explosiva. Su coordinación convierte la montaña en ventaja táctica. Cuando la presa finalmente pierde energía y tropieza en la nieve profunda, el desenlace es rápido. La manada actúa con precisión, asegurando alimento vital para sobrevivir el invierno. Lo que convierte al lobo gris en uno de los animales más salvajes de los Alpes no es solo su capacidad de caza, sino su adaptación al clima extremo. Puede recorrer grandes distancias, soportar temperaturas severas y trabajar como una unidad perfectamente sincronizada. En las montañas alpinas, donde el silencio domina y el viento corta como cuchilla, el lobo no necesita rugir para imponer respeto. Su presencia se siente en las huellas sobre la nieve. Y cuando el aullido resuena entre los picos nevados, no es solo sonido. Es territorio. Es regreso. Y es recordatorio de que incluso en Europa moderna, la naturaleza aún conserva colmillos. El oso pardo alpino, la fuerza que despierta tras la nieve. En los Alpes, donde el invierno puede dominar durante meses y el paisaje se cubre por completo de blanco, existe una criatura que parece desaparecer, pero solo está esperando. Cuando la nieve comienza a retirarse y el aire se vuelve más templado, el oso pardo emerge de su letargo. Presente en regiones alpinas de Italia, Austria y Eslovenia, el oso pardo es el mamífero terrestre más grande de este ecosistema. Puede superar los 300 kilos en algunos ejemplares adultos y su fuerza física es impresionante. No es un depredador constante como el lobo. Es oportunista, omnívoro, inteligente. Su momento más salvaje ocurre cuando el alimento escasea o cuando se siente amenazado. Tras meses de hibernación parcial, el oso necesita recuperar energía rápidamente. Puede recorrer grandes extensiones en busca de carroña, pequeños mamíferos o incluso crías de ungulados. Su olfato es extraordinario, capaz de detectar comida a kilómetros de distancia. Pero lo que realmente lo convierte en uno de los animales más salvajes de los Alpes es su potencia defensiva. Si se siente acorralado, especialmente una hembra con crías, su reacción es inmediata. Puede levantarse sobre sus patas traseras, aumentando su tamaño aparente, y cargar con una velocidad sorprendente para su masa.
Sus zarpas, equipadas con garras fuertes y curvadas, pueden causar heridas profundas. No necesita una persecución larga. Un solo impacto puede ser devastador. En terreno montañoso, donde las pendientes son empinadas y el equilibrio es crucial, el oso demuestra una agilidad inesperada. Puede escalar, nadar en lagos alpinos y desplazarse con firmeza sobre terrenos irregulares. Lo que lo hace verdaderamente imponente no es solo su tamaño, sino su presencia. En un entorno donde el clima ya es un enemigo constante, enfrentarse a una criatura de esa magnitud eleva el nivel de riesgo. En los bosques alpinos, cuando las huellas grandes aparecen en el barro o la nieve derretida, el mensaje es claro. El gigante ha despertado. Y en estas montañas, cuando el oso decide avanzar, no hay muchos que se interpongan en su camino. El lince euroasiático, la sombra que se desliza entre los pinos. En los bosques densos y laderas escarpadas de los Alpes, donde la niebla se enreda entre los abetos y el silencio domina el paisaje, existe un depredador que rara vez es visto, pero siempre está presente. Es el lince euroasiático, el felino salvaje más grande de Europa. Habita regiones montañosas de Suiza, Francia y Italia, donde el terreno accidentado favorece su estilo de caza, solitario, paciente y preciso. El lynx no caza en manada como el lobo ni impone con tamaño como el oso. Su fuerza está en el sigilo absoluto. Su pelaje moteado le permite fundirse con el entorno rocoso y boscoso. Sus orejas puntiagudas con mechones negros no solo son distintivas, también mejoran su capacidad auditiva. Su momento más salvaje comienza con la espera. Desde una roca elevada o entre arbustos espesos, observa a un corzo joven o a una liebre distraída. No persigue durante kilómetros. Se aproxima con pasos lentos, casi invisibles. Reduce la distancia hasta el punto exacto. Y entonces salta. El ataque es breve, directo, enfocado en la garganta o el cuello. Sus garras se clavan con precisión y su mordida asegura el desenlace rápidamente. No desperdicia energía en combates prolongados. En invierno, cuando la nieve cubre el suelo, sus patas anchas funcionan casi como raquetas naturales, permitiéndole desplazarse con mayor facilidad que muchas de sus presas. Esa ventaja puede marcar la diferencia en condiciones extremas. Lo que convierte al lince euroasiático en uno de los animales más salvajes de los Alpes no es la violencia constante, sino su eficiencia silenciosa. Puede pasar días sin ser detectado, patrullando territorios amplios y adaptándose a un entorno donde cada error cuesta energía vital. En las montañas alpinas, donde el viento susurra entre los árboles y el terreno engaña a quienes no lo conocen, el lince no necesita anunciar su presencia. Es la sombra que se mueve cuando nadie mira. Y cuando el bosque parece demasiado quieto, puede que no esté vacío. Puede que simplemente alguien ya haya elegido el momento exacto para atacar. El íbice alpino. El equilibrista de los abismos. En los Alpes, no todo lo salvaje tiene colmillos o garras. A veces, el poder está en el dominio absoluto del terreno. Y si hay un animal que desafía la gravedad en estas montañas, es el íbice alpino. Presente en regiones de Suiza, Italia y Austria, el íbice vive donde pocos se atreverían a pisar, paredes casi verticales, riscos estrechos y pendientes que parecen imposibles. Puede pesar más de 100 kilos, y los machos poseen enormes cuernos curvados que pueden superar el metro de longitud. Pero su verdadera arma no está en los cuernos. Está en sus pezuñas. Cada pezuña tiene una estructura especial con bordes duros y un centro más blando que actúa como agarre natural. Esto le permite adherirse a superficies rocosas con una precisión milimétrica. Puede escalar pendientes de más de 45 grados sin perder estabilidad. Su momento más salvaje ocurre en la huida. Cuando un depredador como el lobo intenta aproximarse, el íbice no corre en línea recta. Se dirige hacia el terreno más peligroso. Escala. Sube. Desafía el abismo.
Donde otros animales resbalarían, él avanza con confianza. En invierno, cuando la nieve cubre los acantilados y el hielo convierte la roca en trampa, el íbice mantiene el equilibrio donde casi nadie podría sostenerse. Los enfrentamientos entre machos durante la temporada de apareamiento también son espectaculares. Se levantan sobre sus patas traseras y chocan sus cuernos con fuerza, produciendo un sonido seco que resuena entre los picos. Lo que convierte al íbice en uno de los animales más salvajes de los Alpes no es la caza, sino su dominio del entorno extremo. Vive al borde literal del precipicio. Cada paso es un cálculo perfecto. En las montañas, donde el viento corta la piel y el error significa caída, el íbice camina con seguridad absoluta. Aquí, lo salvaje no siempre ruge. A veces se sostiene sobre centímetros de roca y convierte el vacío en territorio propio. El águila real alpina, la sombra que cae desde las cumbres. En los picos más altos de los Alpes, donde el aire es delgado y las corrientes térmicas ascienden por las laderas rocosas, una silueta domina el cielo. No necesita batir las alas constantemente. Planea con autoridad absoluta sobre los valles de Suiza, Francia y Italia. Es el águila real, uno de los depredadores más imponentes de la alta montaña. Con una envergadura que puede superar los 2 metros, el águila real combina potencia, visión extraordinaria y precisión en el ataque. Desde cientos de metros de altura puede detectar el movimiento mínimo de una marmota, una liebre alpina o incluso una cría de íbice en terreno abierto. Su momento más salvaje comienza en la altura. Desde lo alto de una cresta, observa en silencio. No se precipita. Calcula la dirección del viento, la inclinación de la pendiente, la posible ruta de escape de la presa. Y entonces se lanza. Pliega parcialmente sus alas y desciende con velocidad controlada. No es una caída desordenada. Es un proyectil dirigido. En el impacto, sus garras, fuertes y curvadas, se clavan con precisión. Puede levantar presas de tamaño considerable o arrastrarlas hacia zonas rocosas donde asegurar el alimento. En las montañas, donde el terreno es irregular y el error cuesta energía vital, el águila aprovecha la pendiente como ventaja. Puede forzar a la presa hacia zonas donde el equilibrio se vuelve difícil. Lo que convierte al águila real en uno de los animales más salvajes de los Alpes no es solo su capacidad de caza, sino su dominio del espacio aéreo alpino. Desde las cumbres nevadas hasta los valles profundos, su territorio es tridimensional. Cuando su sombra cruza una ladera cubierta de nieve, no es solo una figura en el cielo. Es señal de que alguien fue observado. Y en las alturas de los Alpes, cuando el águila decide descender, el silencio se rompe en un solo instante y el destino ya está sellado. El glotón, Gulo Gulo, la furia incansable de la montaña. En los rincones más fríos y remotos de los Alpes orientales, especialmente en zonas cercanas a Austria y regiones limítrofes con Eslovenia, existe un animal que muchos no ven. Pero pocos olvidarían si lo enfrentaran. No es grande como el oso ni veloz como el lobo. Pero su reputación es feroz. Es el glotón. A primera vista parece un mustélido robusto, de patas cortas y cuerpo compacto. Puede pesar entre 15 y 25 kilos. No impresiona por tamaño. Impresiona por actitud. El glotón es conocido por su resistencia extrema y su capacidad de enfrentarse a animales más grandes que él cuando el alimento está en juego. Vive en zonas de alta montaña, donde la nieve puede cubrir el suelo durante largos periodos y la comida es escasa. Su momento más salvaje ocurre frente a una oportunidad. Puede recorrer decenas de kilómetros en un solo día en busca de carroña o presas pequeñas. Su olfato es excepcional. Detecta cadáveres enterrados bajo la nieve gracias a su sensibilidad química. Pero no siempre se conforma con restos. Si encuentra una presa debilitada o joven, puede atacarla con una agresividad sorprendente. Su mordida es potente para su tamaño, y su resistencia le permite sostener enfrentamientos prolongados.
Lo que realmente lo convierte en uno de los animales más salvajes de los Alpes es su determinación. Se han documentado casos en los que glotones ahuyentan a depredadores más grandes para reclamar alimento. No por fuerza bruta, sino por persistencia y agresividad estratégica. En terrenos nevados, sus patas anchas le permiten desplazarse mejor que muchos otros animales. Puede moverse sobre nieve profunda donde otros se hunden. En la montaña alpina, donde el frío desgasta y el alimento escasea, el glotón no retrocede fácilmente. No necesita ser el más grande. Necesita ser el más decidido. Y cuando el viento sopla entre las cumbres y las huellas solitarias marcan la nieve fresca, puede que no sean del lobo. Puede que pertenezcan al pequeño depredador que nunca se rinde. Porque en los Alpes, la ferocidad no siempre se mide en tamaño. A veces se mide en determinación. La marmota alpina, la centinela que desafía la montaña. En los prados altos y laderas abiertas de los Alpes, donde la hierba crece entre rocas y el viento sopla constante, vive una criatura que muchos consideran inofensiva. Pero en estas montañas, incluso los animales aparentemente pequeños deben ser resistentes y estratégicos para sobrevivir. Es la marmota alpina. Habita regiones de Suiza, Italia y Austria, en altitudes donde el invierno puede durar más de la mitad del año. Su cuerpo robusto, de hasta 8 kilos, está adaptado al frío extremo. Pero su mayor arma no es física. Es organización. La marmota vive en colonias con sistemas de túneles complejos excavados bajo tierra. Estos refugios no son simples madrigueras. Son estructuras diseñadas para resistir temperaturas bajo cero y proteger durante largos periodos de hibernación. Su momento más salvaje ocurre ante la amenaza. Cuando un águila real sobrevuela o un lobo se aproxima en la distancia, una marmota centinela emite un silbido agudo que resuena por el valle. No es un simple sonido. Es una alarma colectiva. En segundos, el grupo entero desaparece bajo tierra. La coordinación es instantánea. En invierno, pueden hibernar hasta 7 meses, reduciendo su ritmo cardíaco y conservando energía en uno de los entornos más duros de Europa. Esa capacidad de adaptación es vital en un ecosistema donde el alimento escasea durante meses. Aunque no sea un depredador, la marmota alpina es salvaje por su resistencia. Vive al límite de lo posible, soportando tormentas de nieve, temperaturas extremas y la presión constante de depredadores. En los Alpes, sobrevivir es un acto de estrategia constante. Y cuando un silbido rompe el silencio en una pradera de alta montaña, no es un sonido cualquiera. Es señal de que alguien ya detectó el peligro. Aquí, incluso la presa es parte esencial del equilibrio salvaje. Porque en las montañas, cada especie, grande o pequeña, debe adaptarse o desaparecer. El rebeco alpino, el fantasma de las pendientes. En los Alpes, donde la roca se vuelve casi vertical y la nieve cubre senderos invisibles, existe un animal que parece desafiar la gravedad con cada paso. No es tan masivo como el íbice, pero es más ligero, más rápido y extraordinariamente ágil. Es el rebeco alpino. Habita las zonas montañosas de Suiza, Francia y Italia, desplazándose entre pendientes abruptas donde pocos animales pueden mantenerse en equilibrio. Puede pesar entre 25 y 50 kilos, pero su fuerza no está en el tamaño. Está en la coordinación muscular y la precisión de sus movimientos. Sus pezuñas, similares a las del íbice pero más ligeras, le permiten adherirse a superficies irregulares con sorprendente seguridad. Su momento más salvaje ocurre en la huida. Cuando un lobo detecta su presencia o un águila real sobrevuela demasiado cerca, el rebeco no corre hacia terreno plano. Corre hacia el precipicio. Escala con rapidez, cambia de dirección en ángulos imposibles, salta entre rocas separadas por varios metros. Cada salto es un cálculo perfecto. En invierno, cuando el hielo convierte las pendientes en trampas resbaladizas, el rebeco mantiene estabilidad gracias a la estructura flexible de sus pezuñas y a su ligereza corporal.
Donde otros resbalarían, él avanza. Los enfrentamientos entre machos durante la temporada de apareamiento también pueden ser intensos. Se enfrentan en pendientes estrechas, chocando sus cuernos curvados con fuerza, manteniendo el equilibrio en escenarios donde un error podría significar caída. Lo que convierte al rebeco en uno de los animales más salvajes de los Alpes no es la agresividad constante, sino su adaptación extrema al terreno vertical. Vive donde el error no tiene margen. En la montaña, no siempre gana el más fuerte. Gana el que no cae. Y cuando una silueta ágil se mueve por un acantilado cubierto de nieve como si caminara en suelo firme, los Alpes recuerdan que la verdadera ferocidad también puede medirse en equilibrio. Aquí, el abismo no es obstáculo. Es hogar. El zorro rojo alpino, la inteligencia que sobrevive al frío. En los bosques y praderas de altura de los Alpes, donde el invierno cubre todo de blanco y el alimento se vuelve escaso, hay un depredador que no impone por tamaño ni por fuerza bruta. Su arma es la astucia. Es el zorro rojo alpino. Presente en regiones de Suiza, Francia y Italia, el zorro ha logrado adaptarse a uno de los entornos más variables del continente. Puede vivir en valles boscosos, en laderas nevadas e incluso cerca de asentamientos humanos. Pesa entre 5 y 10 kilos, pero su ligereza es ventaja. Su pelaje espeso lo protege del frío extremo, y su cola larga y tupida le sirve tanto para mantener el equilibrio como para cubrirse mientras descansa sobre la nieve. Su momento más salvaje ocurre en invierno. Cuando la nieve cubre el suelo y las presas se esconden bajo la superficie, el zorro escucha. Inclina la cabeza, localiza el leve movimiento de un roedor bajo la capa blanca. Calcula el punto exacto. Y entonces salta. Se lanza en arco y cae de cabeza sobre la nieve, perforándola con precisión para capturar a la presa oculta. No necesita persecuciones largas. Es técnica pura. También puede cazar aves, aprovechar carroña e incluso almacenar alimento cuando las condiciones lo permiten. Su versatilidad es clave para sobrevivir en un ecosistema donde el clima puede cambiar en horas. Lo que convierte al zorro rojo en uno de los animales más salvajes de los Alpes no es la fuerza, sino la adaptabilidad constante. En un entorno donde el invierno puede durar meses y la competencia es intensa, sobrevivir requiere inteligencia. En las montañas alpinas, donde el frío debilita y el terreno engaña, el zorro no depende del tamaño. Depende del ingenio. Y cuando sus huellas pequeñas atraviesan la nieve fresca en zigzag, significa que alguien ya estuvo patrullando antes de que el día comenzara. Porque en los Alpes, la astucia también es una forma de poder salvaje. El buitre leonado. El vigilante de las corrientes alpinas. En los cielos abiertos de los Alpes, donde las corrientes térmicas ascienden por las laderas y el aire frío corta los pulmones, hay una figura que no caza con garras afiladas ni corre por pendientes imposibles. Pero domina el cielo con paciencia absoluta. Es el buitre leonado. Presente en regiones montañosas de Francia, Suiza e incluso zonas del norte de Italia, el buitre leonado puede alcanzar una envergadura cercana a los 2,5 metros. No necesita batir las alas constantemente. Planea durante horas aprovechando las corrientes ascendentes que se forman en los valles alpinos. Desde cientos de metros de altura, su vista detecta cualquier señal de carroña en el terreno escarpado. Su momento más salvaje ocurre en la concentración. Cuando un animal cae en una pendiente o muere por el invierno, el buitre es uno de los primeros en detectarlo. No desciende solo. Puede atraer a otros individuos con su presencia. Una vez en tierra, su pico fuerte y curvado comienza el trabajo. Está diseñado para desgarrar tejidos resistentes y aprovechar recursos que otros animales no pueden procesar con facilidad. En un ecosistema donde el invierno puede dejar cuerpos congelados en zonas inaccesibles, el buitre cumple un rol esencial. Limpia. Recicla. Mantiene el equilibrio sanitario de la montaña.
Lo que convierte al buitre leonado en uno de los animales más salvajes de los Alpes no es la violencia directa, sino su resistencia y su dominio aéreo. Puede cubrir grandes distancias sin esfuerzo, vigilando territorios amplios en busca de oportunidad. En las cumbres alpinas, donde el silencio es profundo y el terreno puede volverse mortal en segundos, el buitre observa desde lo alto. No necesita atacar con velocidad. Necesita esperar. Y cuando su sombra circular aparece sobre un valle nevado, significa que la montaña ya decidió el destino de alguien. Porque en los Alpes, incluso la muerte forma parte del equilibrio salvaje. Los Alpes pueden parecer tranquilos desde lejos, nieve eterna, lagos cristalinos, picos perfectos contra el cielo azul. Pero detrás de esa imagen postal se esconde un ecosistema donde cada especie lucha contra el frío, la escasez y la altura. El lobo patrulla en manada sobre la nieve. El oso despierta con fuerza imponente. El lince acecha en silencio entre los pinos. El íbice y el rebeco desafían el abismo con cada paso. El águila real domina el cielo. El glotón resiste sin rendirse. El zorro sobrevive gracias a la astucia. El buitre vigila desde lo alto. En los Alpes no sobrevive el más grande necesariamente, sino el que mejor se adapta al terreno vertical, al invierno implacable y al silencio extremo. Aquí, la naturaleza no grita, resiste. Cada huella en la nieve cuenta una historia de supervivencia. Cada sombra sobre la ladera puede ser cazador o presa. Los Alpes no son solo belleza europea. Son fuerza, equilibrio y vida salvaje en su forma más pura. Y cuando el viento sopla entre los picos y el eco se pierde en el valle, queda claro que incluso en el corazón de Europa, lo salvaje sigue vivo.